días a todos y a todas. Muchísimas gracias por su asistencia y vuestro respaldo en la inauguración de esta conferencia o de esta, yo diría, sí, una conferencia científica o una jornada científica sobre la sostenibilidad en relación al cultivo del olivo, del olivar. Para nosotros, para la Universidad de Jaén, tengo que decir que es todo un privilegio y un honor ser los anfitriones de esta conferencia internacional. Un evento que, como ya comentaba ante los medios de comunicación, un evento de primer nivel y bueno, que se enmarca en la propia esencia, la esencia misma de lo que somos y de lo que hacemos en nuestra universidad. Nos parece de gran interés, nos parece muy interesante este evento y nos parece muy interesante este evento, perdonad, porque este formato es incómodo de tener. No, simplemente va a presentar. Porque permite, como decía anteriormente, que profesionales del sector, investigadores, investigadoras, en relación a las distintas temáticas que se van a abordar en esta conferencia internacional, y también estudiantes profesionales, pues puedan intercambiar puntos de vista, proyectos, iniciativas, reforzar alianzas, establecer nuevas alianzas de cooperación. Y sobre todo, que se conozcan las investigaciones más recientes, los proyectos más relevantes que están ahora mismo en marcha sobre lo que es la olivicultura sostenible y también, por supuesto, la producción de aceite de oliva sostenible, ¿no? Por supuesto, gracias al Ayuntamiento de Úbeda, gracias Tony por acogernos aquí en este maravilloso sitio, el Hospital de Santiago, en tu ciudad, en nuestra ciudad, una ciudad de todos los jienenses. Es una ciudad cada vez más abierta al mundo y, bueno, pues la verdad es que es un placer estar aquí. Igualmente, mi agradecimiento, como he dicho, al INUO, a nuestro Instituto Universitario de Investigación sobre Olivar y Aceite de Oliva, gracias a su director, a Juan Bautista Barroso, gracias también al coordinador de esta conferencia, el catedrático de Ecología, Antonio Manzaneda, por impulsar este foro de conocimiento. Un foro de conocimiento que, como he dicho anteriormente, me parece muy idóneo, muy potente para intercambiar ideas y para crear redes profesionales. Y también, como decía anteriormente, estoy realmente encantado de que estemos aquí acompañados por las principales instituciones provinciales que, desde hace ya mucho tiempo llevan colaborando y lo seguirán haciendo con la Universidad de Jaén en proyectos relacionados, iniciativas relacionadas con el olivar y aceite de oliva y con otras muchas actividades, ¿no? Muy encantado de tener con nosotros a la delegada territorial de Agricultura, a Soledad Aranda, muchas gracias Sole, y también al diputado provincial, a Javi Perales, a mi paisano de Linares. Javi, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Decía también que considero que es muy importante la unidad de acción. La unidad de acción es general, pero especialmente en torno a un sector estratégico para Jaén, como es el sector oleícola, el sector del olivar y aceite de oliva. Probablemente sea el principal elemento de generación de riqueza, de empleo, de prosperidad en nuestra tierra. Por tanto, en relación a este sector estratégico que estemos, yo creo que prácticamente todos, es importante, ¿no? Después profundizaré un poquito sobre esta idea y, por supuesto, y antes de dar la palabra a la alcaldesa, lo que quiero también es agradecer a los patrocinadores que también han hecho posible que hoy estemos aquí, por supuesto a Caja Rural, que siempre acompaña a la Universidad de Jaén en este proyecto y en otras muchas iniciativas. Muchas gracias, Luis Jesús. Y también al resto de patrocinadores que los tengo aquí. Tenemos a Oleoteca de Córdoba, a De Óleo, a el COI, a Hermes Comunicación, en fin, todos los patrocinadores. Algunos están ahora mismo presentes, otros se incorporarán un poquito más tarde, pero bueno, yo creo que es justo el hacer mención a las personas, a las personas y sobre todo a las instituciones que nos ayudan, ¿no? Ayudan para sacar
adelante para poner en pie este tipo de actividades, de eventos importantes para la Universidad de Jaén, importantes para Jaén, ¿no? Y dicho esto, pues le voy a ceder la palabra a la alcaldesa de Úbeda, a Toni Olivares, bueno, para que nos dirija una serie de palabras, unas palabras y, bueno, pues como anfitriona de este magnífico evento, pues, bueno, ponga en valor, como ya he hecho, lo que representa para nosotros el olivar y aceite de oliva, y ponga en valor, por supuesto, su ciudad, Úbeda, que para mí, como yo soy del Linares y estuve cerca, pues, dice, no estáis colonizando. Digo, no, si yo no quiero, yo lo que quiero es tener la posibilidad de venir muchas veces a Úbeda, Lo único que pediría, pues que pudiéramos tener en Linares un edificio como este, con eso yo ya me conformaría. Así que, Toni, como dicen los ingleses, the floor is yours. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Yo quiero darles la bienvenida a la ciudad de Úbeda, que está emocionada y encantada de acoger estas conferencias en nuestra ciudad, y me van a permitir que salude a quienes acompaño en esta inauguración tan especial para nosotros. En primer lugar, desde luego, al rector de la Universidad de Jaén. Querido Nicolás, muchas gracias por la decisión de que sea la ciudad de Úbeda quien acoja estas jornadas. Para nosotros es algo excepcional y te lo agradecemos. También quiero darle la bienvenida a la delegada de Agricultura, querida Sole. Sabes que es un placer para nosotros tenerte aquí, que recientemente estábamos inaugurando la Feria de Maquinaria Agrícola, con lo cual casi te consideramos también de Úbeda. Por supuesto, al diputado de Agricultura, querido Javier, qué decir, ¿no? Que la Diputación con nosotros trabaja codo con codo y no hay iniciativa en la que no participe la Diputación. Y cuando se habla de materia de olivar y aceite, pues desde luego el peso muy importante el que tiene la Diputación en nuestra ciudad. También quiero saludar al director del Instituto de Investigación Universitario de Olivar y Aceite, a don Juan Bautista Barroso. Muchas gracias por también ser corresponsable de la decisión de que sea Úbeda la sede de este encuentro. Hechos los saludos, la ciudad de Úbeda es una ciudad acogedora, y cuando se nos comenta que un gran evento como esta conferencia viene a la ciudad de Úbeda, no podemos por menos que corresponder de la mejor manera, ¿no? ¿Y cómo hemos correspondido? Pues prestando quizá uno de los edificios más emblemáticos, más hermosos y con más historia que tiene la ciudad de Úbeda, como es este extraordinario Hospital de Santiago, que data del siglo XVI. Fue mandado construir o se inició su construcción en el año 1563, por darle algunos datos. Quien lo impulsó, su construcción, fue don Diego de los Cobos y Molina, que era obispo de Jaén y provenía de una familia muy importante en el desarrollo monumental, cultural y social de la ciudad de Úbeda en el siglo XVI, y que fue el germen que después, con los siglos, nos ha valido ser declarados por la UNESCO como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Este edificio que hoy lo acoge, tengo que decirle que fue muy moderno para su época, no solamente en la construcción, sino quizá en el uso. ¿Por qué? Porque se concibe como hospital y casa religiosa, tenía ese doble uso. Pero además se construye extramuros, porque se iban a tratar enfermedades venéreas, pero además un espacio que iban a compartir mujeres y hombres en el siglo XVI. O sea que imagínense ya el revulsivo que para la época tuvo que suponer la construcción, además por parte de un obispo, de este edificio donde se iban a tratar de manera conjunta a mujeres y a hombres. Con lo cual, qué mejor que actualmente es un palacio de exposiciones, congresos, jornadas, conferencias, etcétera, pero les puedo decir que junto con el de la Diputación es de los más demandados, no solamente en la provincia, sino en Andalucía. La lista de espera para poder celebrar algo aquí es inmensa, precisamente porque es un lugar que no es un lugar moderno, sino que está cargado de historia y que aporta un plus a todo lo que aquí se organiza.
Y en esta mañana lo que inauguramos son unas conferencias en materia de olivar y aceite de oliva, que para nosotros como ciudad es estratégico. Estratégico por dos motivos. El primero de ellos es porque somos una ciudad comprometida con la sostenibilidad. Para nosotros la sostenibilidad no es algo opcional, sino que es un compromiso firme, constante y diario en el desarrollo de Úbeda en todas sus facetas. Y cuando una de las facetas principales desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico, de tradiciones, social, es el olivar y el aceite de oliva, pues la sostenibilidad juega un papel fundamental en el olivar también desde la ciudad de Úbeda, sobre todo cuando somos el mayor productor de aceite de oliva por hectárea del mundo. El olivar y el aceite de oliva ha sido un eje vertebrador de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de cómo somos actualmente. Deriva mucho del peso que el olivar ha tenido en nuestro crecimiento y nuestro desarrollo en esta tierra, en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y sabemos del peso que tiene actualmente. Úbeda, por ejemplo, se basa en 3 pilares económicos en nuestro crecimiento. El olivar, el fundamental, el comercio, el pequeño y mediano comercio, y el turismo, un nuevo pilar que tiene un crecimiento impresionante y sobre todo con un crecimiento futuro estratégico. Pero el olivar sigue teniendo un peso fundamental y queremos que siga siendo así en el futuro. Para eso sabemos de los retos que tenemos que afrontar por delante, los retos que tenemos por delante, el olivar. Y de cómo se afronten esos retos derivará en el papel que el olivar y el aceite de oliva seguirá teniendo en nuestra tierra, en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo. Retos como el cambio climático, retos como la calidad de vida de quienes trabajan la tierra, retos como el precio del aceite que sufre esas fluctuaciones, en fin, retos como la sostenibilidad, retos como que el producto final, el aceite de oliva, tiene que seguir siendo competitivo en un mercado cada vez más global. Es decir, retos importantes que, como digo, de cómo se afronten, de qué camino se decida seguir para abordarlo, va a depender el futuro del olivar y el futuro de esta tierra. Por lo tanto, es muy importante el espacio de debate, de diálogo que aquí se va a generar, las conclusiones que ustedes extraigan, el poner en común buenas prácticas que se están desarrollando en otras partes de nuestro país, de toda la zona mediterránea, es fundamental para el futuro del olivar y para esta ciudad desde luego también. Y les decía que el segundo motivo por el que estas conferencias son importantes para Úbeda es porque somos una ciudad patrimonio de la humanidad, debido a nuestro patrimonio del siglo XVI, fundamentalmente renacentista, que es el modelo de Úbeda y Baeza, el modelo renacentista de arquitectura, el que se exporta a toda América Latina, y eso es lo que nos sirve para ser declarado, lo que nos carga de criterio para ser declarado por la UNESCO como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, pero nosotros queremos seguir encarnando y encarnamos los valores del Renacimiento. Es decir, somos una ciudad inclusiva, una ciudad abierta, una ciudad viva, una ciudad donde el diálogo impera, donde el debate impera, el llegar a acuerdos, el compartir conocimiento. Y por lo tanto el que esta conferencia haya elegido la ciudad de Úbeda para nosotros refuerza esa imagen histórica, presente y de futuro que queremos transmitir de la ciudad de Úbeda. Yo ya termino agradeciéndole a todos los que han colaborado en la organización, en el desarrollo de esta jornada, a quienes vaya a participar como asistentes, pues que les saquéis el máximo jugo, el máximo partido, y os deseo que todo salga bien y que el cariño que le ha puesto la organización, que me consta, la Universidad de Jaén, apoyados por la Diputación y por los patrocinadores privados, a quienes le agradezco también, porque sin ellos hubiera sido mucho más difícil el desarrollo de esta jornada, pues que todo salga estupendamente bien. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, alcaldesa, Tony. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra al director del INUO, el Instituto Universitario de Investigación de la Universidad de Jaén, sobre olivar y aceite de oliva. Antes de cederle la palabra a su director, Juan Bautista Barroso, sí que me gustaría decir algunas palabras del INUO, muy breves, pero creo que justas, ¿no? Decirles que el INUO, nuestro instituto sobre olivar y aceite de oliva, gracias al esfuerzo de muchas personas, cada vez más, ¿no? Cada vez más personas, investigadores, investigadoras, profesores, integrados en su estructura, pues se ha convertido en un referente regional, por supuesto, pero no solo regional, sino nacional e internacional en un sector tan importante para nosotros y también para el mundo, como es el sector del aceite de oliva, ¿no? El sector oleícola, ¿no? Y esto no es una casualidad. En fin, el convertirte en referente en que los proyectos que se están desarrollando en el INUO son proyectos, pues la mayoría de ellos ya son proyectos de carácter internacional, proyectos financiados por la Unión Europea, proyectos que reciben una financiación importante. Poner un dato que en los últimos años pues el INUO ha gestionado más de 10 millones de euros en investigación, proyectos de investigación, de programas como el PRIMA, el LIFE, programa Horizonte Europa. Por tanto, es de justicia reconocer el papel que está jugando el INUO en este sector dentro de la Universidad de Jaén y forma pues, uno de los ejes o de los pilares más importantes de nuestra institución en el ámbito de la investigación y la transferencia de conocimiento. Cuando quiera, Juan Bautista. Muchas gracias. Estimado rector magnífico de la Universidad de Jaén, alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda. ¿Se me oye? ¿Se me sigue oyendo? Sí. Diputado provincial de Agricultura y Ganadería de la Diputación Provincial de Jaén, delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, director general de Agricultura de la Comisión Europea, que nos acompañará en breve, autoridades, señoras, señores congresistas, buenos días y bienvenidos al que espero sea el más exitoso congreso, conferencia sobre sostenibilidad en el olivar celebrado hasta el momento a nivel mundial. Para mí, como director del Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceites de Oliva de la Universidad de Jaén y en nombre del comité organizador, es un verdadero privilegio participar en la inauguración de la primera conferencia internacional sobre sostenibilidad en el cultivo del olivo, ISOC 2025, y darles, como digo, la bienvenida a Jaén, a nuestra provincia, a nuestra universidad. La elección de Úbeda, reconocida, como ha comentado la alcaldesa y el rector, como Patrimonio Mundial por la UNESCO, no es casual. Su entorno, marcado por extensos paisajes de olivar, fantásticos de hecho, representa con claridad tanto el valor patrimonial de este cultivo como la necesidad de garantizar su sostenibilidad en un contexto global de profundas y fuertes, en ocasiones, transformaciones. El cambio climático, la creciente escasez de recursos hídricos, la degradación del suelo y las nuevas dinámicas de los mercados internacionales son factores que obligan a la comunidad científica y técnica a proponer respuestas fundamentadas en la investigación y la innovación. De hecho, este encuentro, esta conferencia, no es un congreso más en el calendario científico. Es un hito que promete marcar un antes y un después en el futuro del cultivo del olivo. Se presenta como un foro internacional de referencia donde la innovación y la sostenibilidad se unen para impulsar avances en la producción sostenible de los aceites de oliva y abrir nuevas perspectivas para este futuro. El Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceite de Oliva de la Universidad de Jaén es actualmente un referente no solo nacional, como ha comentado nuestro rector, sino un referente mundial consolidado en investigación e innovación dentro del sector del olivar y de los aceites de oliva, constituyendo un punto clave para abordar el reto global de la transición hacia la sostenibilidad y el compromiso real, y un claro ejemplo es la celebración de esta conferencia, de todos los investigadores de este instituto con el apoyo y el desarrollo a la sostenibilidad de este nuestro cultivo que es el olivo.
Su actividad, la actividad de nuestro instituto, se centra fundamentalmente en el desarrollo de tecnologías e investigaciones que promueven la agricultura sostenible, la participación en proyectos internacionales y la formación especializada de alta calidad en todas las áreas del sector oleícola, destacando además por su capacidad de transferencia efectiva del conocimiento, que es una de las principales iniciativas puestas de manifiesto en esta nueva etapa del INUO, transferencia efectiva del conocimiento al sector productivo. ¿De acuerdo? Ya no se trata de intentar establecer el apoyo a las necesidades de investigación del sector productivo, sino también decirle qué necesita y apoyarlo. Con cerca de 150 investigadores, el Instituto ofrece soluciones que favorecen la modernización, profesionalización y mayor productividad de la industria oleícola debido a la multidisciplinariedad de las diferentes unidades que lo conforman. En este contexto, asumir la organización de este Congreso Internacional, de esta conferencia, refuerza su papel como catalizador de la investigación y la comunicación científica, consolidando de nuevo su posición como actor clave en la articulación de soluciones sostenibles para el sector oleícola y su desarrollo futuro, como por ejemplo nos permite establecer el apoyo claro y contundente del Consejo Oleícola Internacional a nuestro instituto en el ámbito de la sostenibilidad y la producción sostenible de los aceites de oliva. Este evento se enmarca dentro del eje estratégico de internacionalización contemplado en el Plan Estratégico 2024-2027 de nuestro instituto y persigue como objetivo principal impulsar una producción sostenible de aceite de oliva dentro de un enfoque, como digo, integral y multidisciplinar. Esta conferencia ha tenido el gusto y el placer de reunir a expertos e investigadores en sostenibilidad del olivar y cuenta con ponentes realmente relevantes de centros internacionales como los pertenecientes al Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en Italia, la Universidad de Basilea en Suiza, la Universidad de Udine en Italia, la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO y nacionales como la Universidad de Valencia y el Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, entre otros. En estos 2 días, que espero que les sean profundamente agradables y productivos, tendremos la oportunidad de asistir al desarrollo de diferentes sesiones donde se va a explorar el papel clave de la salud del suelo, los procesos de degradación de la tierra, la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados, el estudio de estrategias innovadoras para el control de plagas, se analizarán los impactos del cambio climático y las respuestas del olivo frente al estrés abiótico combinado que realmente traslada a los ensayos de campo las diferentes condiciones reales que estamos sufriendo por ese cambio climático tan tremendo. Se analizará la gestión eficiente del agua, los recursos hídricos, la optimización de los procesos productivos y la mejora de la calidad de los aceites. Igualmente, se van a examinar aspectos relacionados con la eficiencia energética, la gestión del carbono en los cultivos y el aprovechamiento de los subproductos, un aspecto realmente importante dentro de lo que es la economía circular, generados durante la producción de los aceites de oliva. Asimismo, la conferencia busca reforzar la cooperación científica entre instituciones de diferentes países y regiones productoras, fomentando, este es un aspecto realmente importante y un objetivo de esta conferencia, fomentando el establecimiento de redes de colaboración que trasciendan las fronteras nacionales. Esta dimensión internacional es esencial. Es realmente esencial si queremos ser un punto de referencia en la sostenibilidad del olivo. Requiere respuestas coordinadas, basadas en la evidencia científica y en el intercambio de buenas prácticas. La conferencia obviamente brinda a científicos y estudiantes la posibilidad de presentar su trabajo, participar en mesas redondas, catas y actividades sociales,
favoreciendo la interacción y las colaboraciones en un espacio de intercambio académico y empresarial. Finalmente, desde aquí me gustaría agradecer, como no podía ser de otra manera, la excelente labor del comité organizador, por supuesto y más importante del comité científico, y la participación de los diferentes patronos y colaboradores que nos han permitido la celebración de esta conferencia. Y quería hacer una especial mención a la labor del director científico, el catedrático, el doctor Antonio Manzaneda, que con su fantástico desempeño real y muy apegado, ha logrado que la celebración de esta conferencia sea un punto de referencia, un foro de referencia en la sostenibilidad del cultivo del olivo. En definitiva, la ISO 2025 en Úbeda constituye una oportunidad realmente excepcional y que debemos aprovechar para reflexionar colectivamente sobre el cultivo del olivo, su futuro, y avanzar hacia modelos que integren esa productividad que todos deseamos, esa sostenibilidad ambiental y viabilidad socioeconómica. Muchas gracias y que disfruten de estos 2 días como no podía ser de otra manera. Muchas gracias, Juan Bautista, por tus palabras, por tu estupenda intervención. A continuación, le voy a ceder la palabra al diputado provincial de Agricultura, a Javier Perales. La colaboración de la Universidad de Jaén con la Diputación Provincial de Jaén es estrecha desde hace muchos años. En los últimos tiempos estamos intentando intensificar aún más esa colaboración necesaria. Es un actor fundamental la Diputación para la dinamización de un territorio como el nuestro, de Jaén, y por tanto, bueno, pues agradezco mucho tu presencia y sobre todo el apoyo que en este evento y en otros muchos siempre le brindáis a la Universidad de Jaén. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Nicolás, rector, paisano. Decía Nicolás que estamos intensificando, estamos intentando intensificar, yo creo que lo hemos conseguido. La colaboración con la Universidad de Jaén y la Diputación Provincial es vital para nuestro sector. En primer lugar, quiero agradecerles que hoy estén aquí en Úbeda hablando de olivar, en el Centro Mundial del Aceite de Oliva y del Olivar, y en la comarca que más nos representa, al aceite de oliva y al olivar, lo ha dicho la alcaldesa Toni Olivares. Estamos en la comarca, la mayor productora del mundo de aceite por hectárea, algo que a nosotros, además de sentirnos muy orgullosos, nos hace enfrentar algunos retos, sobre todo para la conservación y la promoción de este sector. Esa es la responsabilidad y la competencia que tiene la Diputación Provincial de Jaén. La gente, las personas tienen que entender que la Diputación Provincial de Jaén no tiene competencia en materia agrícola, pero sí tenemos responsabilidad a la hora de fortalecer nuestro sector. En primer lugar, agradecer a Juan Bautista, director, esa propuesta que ha mostrado aquí de esta conferencia y proponer desde aquí algo tan evidente como es esa investigación que se está elaborando sobre cómo modificar patrones que ya no nos sirven si queremos no perder el tren de la sostenibilidad, es algo que también nos hace enorgullecernos de poder ser partícipes de este tipo de congresos. Por supuesto, a Soledad, a la delegada de Agricultura, por ese apoyo que tiene siempre hacia nuestro sector. Creo que es una persona, aparte de los colores políticos, una persona que está muy comprometida con el sector del olivar y así lo demuestra su presencia hoy aquí. Al rector, al paisano, ya lo he saludado, a mi rector, la Universidad de Jaén, con la Diputación Provincial de Jaén y con la Caja Rural, al que también quiero saludar, al final un tridente que sin él seguramente muchos de los avances que ha sufrido este sector en la provincia de Jaén no hubiesen sido posibles. Recuerdo que tenemos estudios con la Universidad de Jaén y trabajo sobre cómo optimizar el rendimiento, sobre costes del olivar, sobre estudios sobre los beneficios en la salud del aceite de oliva, como es el Predimed y el Predimed Plus. Ya son estudios que
que garantizan que las bondades que todos conocíamos del aceite de oliva virgen extra en nuestra salud están plasmados en un estudio, o estos últimos estudios y trabajos que estamos encargando y que nos está haciendo la Universidad de Jaén sobre el coste de producción del olivar. Tenemos un problema de precios, eso lo sabe todo el sector. Esos picos de precios hacen que el sector tenga una tensión que no somos o no hemos sido capaces de abordar. Ahora parece que junto con la Universidad de Jaén sí vamos a ser capaces por lo menos de poner negro sobre blanco cuáles podrían ser las soluciones para que nunca un agricultor pueda o tenga que producir por debajo de lo que se le va a pagar su producto en los mercados. Y muy orgullosos de este último trabajo que se está haciendo sobre el nuevo marco de la PAC, algo tan necesario y que tiene una incidencia tan vital en el sector oleícola de la provincia de Jaén. Nosotros tenemos que reconocer en nuestra PAC, en la PAC europea, en el próximo marco, a la provincia de Jaén. La provincia de Jaén tiene algunos limitantes, el agua es uno de ellos, pero también la pendiente, con un parque natural, con la extensión más grande de parque natural protegido, de zona protegida de Europa, entenderán que hay zonas donde tenemos un olivar que no puede ser convertido a otro tipo de cultivo, ni siquiera a un cultivo más intensivo, mucho menos superintensivo, y esa singularidad tiene que ser reconocida por Europa, porque además de ser el motor económico de la provincia de Jaén, también es el pegamento a la fijación de población a nuestros municipios. Nuestro olivar tradicional, del que nos sentimos muy orgullosos, también hace algo que es vital para la provincia de Jaén, y es que la gente siga trabajando en uno de los 97 municipios que comprende la provincia de Jaén. Y, por supuesto, a la alcaldesa Toni Olivares, gran anfitriona, siempre está dispuesta a poner al servicio no solo este espléndido hospital de Santiago, que hizo hace 500 años, ordenó construir Diego de los Cobos, pero que mantienes tú, hay que decirlo. De 500 años después le está dando un uso, y un uso muy bonito y sobre todo muy útil, porque eso es lo que espero de esta conferencia, que sea útil, que las conclusiones de verdad nos lleven hacia o nos pongan en el punto de mira la sostenibilidad, sin dejar de lado la sostenibilidad económica, tampoco la social, pero sí creyendo que la evidencia científica que ya se han aportado a esta forma en la que tienen algunos de ver sus decisiones políticas. Creemos que el cambio climático, a mí me gusta llamarle crisis climática, no un cambio climático, esta crisis climática, por desgracia, ha llegado para transformar algunas cuestiones, y entre ellas el sector del olivar, algo que espero que sus conclusiones ayuden a mejorar, fortalecer y sobre todo concienciar de que nosotros, en la provincia de Jaén, con más de 68 millones de olivos, necesitamos acompañar a actuaciones como estas para que el sector siga fuerte, siga vivo y siga siendo el motor económico de esta provincia. Muchísimas gracias y buen congreso. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a la Diputación. Continuamos la secuencia. Le vamos a ceder ahora la palabra a la delegada territorial de Agricultura. Sé que son también más cosas, pero ahora mismo, como estamos en el ámbito agrícola, a Soledad Aranda. Comentar que la Universidad de Jaén, bueno, es una universidad pública. Somos una universidad que tenemos, como lo establece la ley, pues tenemos lógicamente una autonomía, tenemos nuestro propio presupuesto, tenemos nuestros mecanismos de funcionamiento. Al rector lo elige la comunidad universitaria, no es designado por el presidente de la Junta de Andalucía ni tampoco por la ministra de Educación, pero pertenecemos al sector público andaluz, pertenecemos al sector público. Y en ese sentido, pues son muchos las colaboraciones que tenemos con las distintas consejerías, con la Consejería de Universidad, obviamente, ¿no?, con nuestras diferencias, que las tenemos, y muchas. A mí no me gusta decir una cosa por otra, ¿no? Algo obvio, creo que es mejorable
Nuestra parte de los rectores, seguro que tendremos que también poner más cosas por nuestro lado, pero evidentemente ahí hay un funcionamiento que es claramente mejorable. Pero lo que sí quiero poner en valor es el funcionamiento y la coordinación y el apoyo del Gobierno andaluz a través de otras consejerías, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura, de Justicia, de todas. O sea, la relación de la Universidad de Jaén con el Gobierno andaluz es magnífica, estupenda, y en ese sentido pues son muchos también los proyectos que hacemos en común con las distintas consejerías, las distintas organismos, entidades, agencias de la Junta, y es algo que quiero poner en valor. Así que muchas gracias, Soledad. Bueno, pues muy buenos días. Para mí es un placer volver a esta bellísima ciudad. Me siento como en mi casa, alcaldesa. Muchas gracias por tu acogida siempre. Y te voy a dar un dato también que avala el que estemos hoy aquí y el que se hable de olivar en Úbeda. Y es que soy el municipio con más superficie de olivar de la provincia de Jaén, por supuesto, pero sin mirarlo los datos, por lo que representa Jaén y el olivar en el conjunto de la superficie mundial, pues lo seréis también del mundo, con casi los mismos olivos que habitantes. He mirado los habitantes del INE, está ahí en unos 33.624, parece que he visto, y estamos en 30.400 hectáreas de olivar en este municipio, con lo cual obviamente hay que estar en Úbeda en estas cosas, y hablar de presente y de futuro del olivar para la provincia de Jaén y para Úbeda pues es capital, es vital. También mi saludo, mi agradecimiento a la Universidad de Jaén, a su rector Nicolás, al INUO, al que le reconozco como Gobierno andaluz también el excelentísimo trabajo que estáis haciendo en favor del sector. Sin vosotros, sin esos más de 150 investigadores, no podríamos estar capitalizando, capitaneando y siendo la punta de lanza de un sector tan estratégico a todos los niveles como el sector del olivar. También saludo afectuosamente a mi compañero, ya coincidimos en muchos foros, diputado provincial de Agricultura, a también Antonio, con el que tuve la oportunidad de compartir este proyecto que hoy es una realidad, y agradecerte también el trabajo que estáis desempeñando, al presidente director de la Fundación Caja Rural, un placer coincidir contigo, y a todos vosotros. Muchísimas gracias por prestar atención también a lo que desde las diferentes instituciones que hoy estamos aquí queremos aportar, siempre en pro y en mejora del sector del olivar. Como digo, agradecimiento por el trabajo que desempeña el INUO, la Universidad de Jaén, y con ese trabajo habéis hecho posible que hoy estemos aquí inaugurando una jornada que, además de interesantísimas, son de más actualidad que nunca, y es que abordar los retos en materia de sostenibilidad a los que se enfrenta el cultivo del olivar, clave para entender la idiosincrasia y el progreso de Andalucía y especialmente de Jaén, es un tema capital para el presente y para el futuro no solo del sector, sino de nuestra tierra. Hablar de Jaén es hablar de olivar, es hablar del bosque humanizado más extenso del planeta. Para nuestra provincia, con casi 600.000 hectáreas de olivar, son vitales los asuntos que se abordarán en este congreso durante estos 2 días. Como es igual de fundamental el trabajo que en este sentido desarrolla la UJA, que cuenta, como he dicho anteriormente, con más de 150 investigadores, con decenas de equipos científicos, y con este Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceite de Oliva, cuyas líneas prioritarias de investigación son la sostenibilidad de un sector que es la base de nuestra economía, de nuestro presente y de nuestro futuro. Un trabajo en el que cuentan con la complicidad y el apoyo de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. Como bien conocéis, algunos o muchos de los que estáis aquí, desde esta consejería
Estamos apoyando y colaborando en proyectos como el Living Lab Andaluz, el Living Soil, que lideráis desde la UJA, otros como el proyecto de predicción temprana de cosecha en el olivar, o el Sustainolife, en el que colaboramos también desde el IFAPA, o el reciente apoyo al proyecto de agricultura regenerativa en el que también estáis trabajando. Y me gustaría poner en valor también el trabajo que para el sector hace el Instituto de Formación e Investigación Agraria, Pesquera y Medioambiental, que depende de la Consejería de Agricultura, a través del cual tenemos una relación muy directa con nuestra universidad, que tiene una línea de trabajo común en torno a la economía circular, la gestión de sus productos o coproductos del olivar y el aprovechamiento de estos para mejorar suelos, para obtener materias orgánicas para regenerarlos o para generar energías renovables, además de la no emisión de partículas contaminantes a nuestra atmósfera. Todos estos objetivos compartidos son en los que estamos trabajando prioritariamente desde el Gobierno andaluz, porque estamos convencidos de que solo será posible el futuro para el sector del olivar si trabajamos desde la sostenibilidad a todos los niveles, por supuesto medioambiental, pero también económica y social. Y esta sostenibilidad ya la lideramos desde Andalucía, con una superficie agraria útil dedicada al cultivo ecológico que ya está en el 30%, superando con creces los objetivos que nos marca Europa para el horizonte 2030, donde un 25% de la superficie agraria útil debe estar, según estos objetivos, en ecológico. Pero no podemos conformarnos con todo esto. Tenemos que seguir apostando por la sostenibilidad del olivar y desde la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía lo estamos haciendo. El pasado mes de febrero se presentaba aquí cerquita, concretamente en el municipio de Baeza, la primera estrategia andaluza para el sector del olivar con el horizonte 2023-2027. La hoja de ruta que marca la acción del Gobierno andaluz y la apuesta por el sector, que nace del propio sector y que recoge todas sus demandas y necesidades para hacer del olivar de Andalucía un sector más competitivo, un sector más moderno y sostenible, más rentable y, por tanto, más atractivo para nuestros jóvenes, que son el presente y el futuro de una Andalucía que genera oportunidades de empleo y vida en nuestros pueblos y ciudades. Un documento que no solo son unas letras en un papel blanco, sino que está dotado de medidas y objetivos concretos. 11 objetivos, 52 medidas, dotado con un presupuesto de casi 1.000 millones de euros, que además ya se está poniendo en marcha y ya está dando sus frutos. En los últimos años, la Consejería de Agricultura ha puesto a disposición de los agricultores de esta provincia ayudas por valor de casi 75 millones de euros, de las que concretamente se han beneficiado 1.473 agricultores jienenses, las cuales, y lo quiero decir, para las cuales es imprescindible el apoyo de Europa. Ayudas que han servido para hacer más competitivas las explotaciones, para reducir los costes de producción y, por tanto, hacer más atractivo el campo para los jóvenes. O ayudas para transformar también el sector industrial, 134 almazaras, 47 millones de euros en los últimos años. Todo eso con fondos europeos y fondos propios de la Consejería de Agricultura. Solo con un sector moderno y atractivo del que sea posible vivir vamos a conseguir el relevo generacional que es vital para nuestro olivar, para que podamos seguir teniendo un olivar sostenible desde el punto de vista ambiental y podamos incrementar esos 624 jóvenes que desde 2019 se han incorporado a la empresa agraria, mayoritariamente al olivar en la provincia de Jaén. Para ello, y con esto termino, necesitamos la sensibilidad de todos los Estados miembros, que en Europa se tome conciencia de que el sector agroalimentario, de que el sector agrario español y fundamentalmente andaluz es clave para dar de comer a 500 millones de europeos, que tenemos que defender la soberanía alimentaria de Europa y que esta soberanía la garantiza en gran medida Andalucía, que somos la despensa comunitaria. Aprovecho aquí para hacer esta reflexión en voz alta de cara al momento en el que nos encontramos, en el que nos estamos jugando mucho en el diseño de la próxima PAC
por 28. Nuestra prioridad debe ser defender el sector agrario, que es clave en la economía y el progreso de Europa, y así estamos trabajando desde Andalucía. No el Gobierno andaluz en solitario, sino de la mano y con todo el sector unido. Los datos que le he dado anteriormente avalan la importancia que tiene la PAC para nosotros, y desde el Gobierno andaluz es nuestra prioridad que no se castigue a los agricultores andaluces ni a los agricultores jienenses, ni se les mermen de los fondos que hasta ahora están permitiendo tener cada vez un sector más moderno, más potente y que debe ser del orgullo de todos. Así que vamos a seguir trabajando juntos, como bien ha dicho el rector, con ese objetivo común y, por supuesto, las manos tendidas siempre del Gobierno andaluz para todo lo que suponga el progreso y el avance de un sector clave que lidera y tira de nuestra economía y garantiza el bienestar de esta tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Solé, por tus palabras. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al director general de Agricultura de la Unión Europea, a Koen Dielen. And now the floor goes to General Manager for Agriculture of the European Union, Koen Dielen. Thank you for inviting me to the opening ceremony of this international conference on sustainable olive oil cultivation. Today we come together to discuss a topic that is not only vital for agriculture, but also for the environment, our economy, and our common European heritage. Indeed, the olive tree is a powerful symbol of resilience and endurance. For thousands of years, olive trees have thrived in the challenging landscapes of southern Europe. They are a cornerstone of our culture and culinary traditions. But olive cultivation is not just about history and tradition. It's also part of today's life for millions of people. It supports livelihoods, strengthens local economies, and is deeply embedded in the socio-economic fabric of southern Europe. Yet, despite this resilience and history, olive cultivation is now under a serious threat. Climate change is creating unprecedented challenges for farmers and producers. Over the past years, we have seen droughts that kill or weaken olive trees. We have seen wildfires that destroy olive groves and surrounding ecosystems, but also torrential rains and flooding. But weather is not the only challenge. Also, soils need our attention. Without a healthy soil, olive trees cannot thrive. And again, soils are under pressure from several factors, including the climate change through erosion or loss of fertility, but also the overuse of plant production products, which could harm soil quality and biodiversity. Healthy soils are essential for growing safe and nutritious food, and it's also a vital factor for maintaining ecosystem and supporting biodiversity. However, it is estimated that more than 60% of EU soils are unhealthy. Therefore, within its research funding under Horizon Europe, there's a specific so-called mission, a soil deal for Europe. It supports research, but at least as important, works with good examples from the ground in the form of lighthouses or living labs. One of the most ambitious projects in this area is the Soil or Leaf project. As a European-funded project, it has the potential to promote an open dialogue on how we understand, manage, and cherish the soils upon which Mediterranean olive groves stand. The objectives of the project are ambitious but necessary, from restoring and maintaining healthy soils to enhancing soil fertility and biodiversity. I believe that to achieve these goals, collaboration is the key. Farmers, scientists, policymakers, industry experts are working together to share knowledge, best practices, and solutions. By bringing these groups together, in events such as today, the project is creating a platform for meaningful dialogue and action. Another key factor for me for the Soil or Leaf project is education. Raising awareness about the importance of soil health is essential for driving change. And I sincerely hope the project and this meeting will inspire more people to take action and support sustainable agriculture. Also, the European Union is committed to support sustainable olive cultivation. In the Common Agriculture Policy, there are several initiatives that are in place to help farmers to adapt to the environmental challenges and to adopt sustainable practices. These include, for instance, investments in modernization, helping farmers upgrade their equipment,
or help them to adapt techniques that are more efficient. Also support for sustainable practices, providing aid to farmers who adopt measures to protect the environment and promote biodiversity. And of course, through the research and innovation that I already highlighted. Because the challenges facing olive oil cultivation are significant, but they're not insurmountable. With the right strategies and collaboration, we can build a more resilient future. By working together, we can bridge the gap between science, policy, and advice. Let us use this platform to share our passion, expertise, and creativity. Together, we can ensure that the olive groves continue to thrive as vibrant ecosystems, supporting balanced economies and preserving our cultural heritage. Thank you for being part of this important conversation here today. I wish you a fruitful discussion and, most important, meaningful outcomes during this conference. Thanks a lot, and I wish you the best for the rest of the day. Bien, estamos ya llegando al final de esta inauguración y como rector de la Universidad de Jaén me corresponde cerrar este acto. Quiero ser muy breve, pero sí me gustaría compartir con todos ustedes algunas reflexiones y algunas cuestiones que considero importantes. La primera es la relevancia de celebrar aquí, en Úbeda, en la provincia de Jaén, este foro de carácter internacional que persigue impulsar una producción sostenible de aceite de oliva desde un enfoque integral y también multidisciplinar. Durante estos 2 días, como ya comentaba el director del INUO, vamos a tener aquí algunos de los principales expertos en esta materia. Se hablará de la salud del suelo y de los procesos de degradación terrestre, de la gestión eficiente de los recursos hídricos, una cuestión que no es menor, por supuesto de la eficiencia energética aplicada al sector del olivar, oleícola, una cuestión muy importante también que está generando también cierta controversia aquí en la provincia de Jaén y que mañana probablemente saque una declaración institucional de la Universidad de Jaén en relación a este tema, que es el tema del aprovechamiento de los subproductos del olivar, como es el alperujo o el orujillo, ¿no? También del desarrollo de medidas para el control de plagas, de la conservación de la biodiversidad, aspecto muy relevante, y de las estrategias para llegar más lejos y de mejor forma, ¿no? Y de llegar a donde tenemos que llegar, a los mercados mundiales. Evidentemente, si queremos ser competitivos o más competitivos, no nos podemos quedar única y exclusivamente en nuestro territorio, ni siquiera en nuestro país. Tenemos que llegar a cualquier punto de este planeta. Y si se abre la posibilidad en Marte, pues también en Marte. Se trata de líneas de actuación encaminadas, por un lado, a mejorar la calidad del aceite de oliva. Tenemos ya aceite de oliva de una calidad extraordinaria, pero siempre se puede mejorar, sobre todo para que tengamos más producción de aceite de oliva de calidad y que tiene una penetración muy importante. Y por otra parte, una cuestión que es difícil, yo sé que es difícil, pero es el camino, no hay otro. Y es conjugar la biodiversidad y la rentabilidad económica, por supuesto, de las explotaciones agrarias. O sea, conjugar la preservación medioambiental con la sostenibilidad económica. Y hay que hacerlo. Y para eso están todos ustedes hoy aquí, para, hacer una apuesta en común, de líneas de investigación, de proyectos de investigación, de estrategias para conjugar esos 2 aspectos absolutamente relevantes. No quiero olvidar una cosa que ya mencionaba nuestra delegada territorial, y es el tema de que las explotaciones agrarias tienen que ser rentables, obviamente, pero a su vez deben adaptarse a un escenario cada vez más exigente con el respeto ambiental o medioambiental. Y eso tenemos que hacerlo por convicción, pero es que además está marcado por la propia PAC, la Política Agraria Común. Y siendo conscientes todos nosotros, todos ustedes, de una derivada importante del cambio o de la crisis climática, me da igual, que está provocando una creciente aridificación de los suelos, ¿no? Esas son las condiciones de contorno que tenemos, ¿no? Por tanto, también es necesario abordar todos estos aspectos, como también es necesario abordar cuestiones como el tema de la seguridad alimentaria
y las crecientes demandas de mercado y esas fluctuaciones de precio que generan mucha inquietud, incertidumbre y en algunos casos serios problemas para el propio sector. Por ello, foros como el que hoy nos congrega aquí en Úbeda nos ayudan a conformar modelos productivos mucho más respetuosos con el medio ambiente y al mismo tiempo más sostenibles desde el punto de vista social, clave y económico. En este sentido, desde la Universidad de Jaén asumimos por responsabilidad, pero sobre todo por convicción. Es una cuestión de responsabilidad, pero por lo menos en el caso del equipo de gobierno, por convicción, liderar este tipo de iniciativas porque están enfocadas a fomentar el estudio y la investigación en cualquier ámbito que afecta a nuestro olivar, que es cultura, que es tradición, que es economía y que es empleo, nada más y nada menos. Por supuesto, estamos absolutamente comprometidos con el olivar, con el aceite de oliva y con el avance y modernización del sector primario en general. Les pongo un ejemplo significativo, ya lo comentaba anteriormente. Tenemos en la actualidad en la Universidad de Jaén alrededor de 130 equipos o estructuras de investigación, de los cuales alrededor del 70% de esas estructuras pues están vinculados al sector oleícola, la mayoría de ellos integrados dentro del INUO, desarrollando líneas de investigación que abarcan pues, todos los eslabones de la cadena de valor del aceite de oliva, ¿no? Solo en la última década, como comentaba, hemos desarrollado proyectos internacionales muy relevantes, la mayoría de ellos a través del INUO. Señalar proyectos pues, del programa LIFE, Olivares Vivos y Olivares Vivos Plus, del programa Horizonte Europa, podemos decir el proyecto Soil Olive, también muy importante. Dentro del programa PRIMA, el proyecto Sustain Olive o Sustain Olive, como se quiere decir, por mencionar algunos de los proyectos más destacados. Hay muchísimos más, ¿no? Todas estas iniciativas representan para la Universidad de Jaén y para Jaén pues una inyección de financiación para investigación, para desarrollo, para transferencia de conocimiento, para innovación, que supera los 15 millones de euros. Estamos hablando de que, como bien decía Juan Bautista, no es solo ya generar conocimiento, es transferir el conocimiento y que ese conocimiento, pues, lógicamente, impacte en el territorio. Termino diciendo que les invito a todos ustedes a participar activamente en este encuentro, a compartir sus ideas, a unirse con nosotros, con la Universidad de Jaén, para trazar un camino hacia una olivicultura más resiliente, más sostenible, porque el olivar no es solo un cultivo, es un patrimonio que tenemos la responsabilidad de cuidar y llegar de la mejor y de que llegue de la mejor forma posible a las futuras generaciones. Podemos afirmar que el olivar del futuro, y esto yo creo que lo podemos compartir todos los aquí presentes, el olivar del futuro será sostenible o no será. Será sostenible o no será. Y les deseo 2 días aquí en Úbeda, en Jaén, que sean provechosos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de lo que es la generación, transmisión, transferencia de la ciencia, del conocimiento, pero que también sean provechosos desde el punto de vista del conocimiento, los que no conocéis Úbeda, los que no conocéis Jaén, desde el punto de vista del conocimiento de una tierra muy rica, con mucho patrimonio, que disfrutéis de la gastronomía de nuestra tierra y, sobre todo, lo más importante, que disfrutéis de la bondad de nuestra gente. Así que muchísimas gracias y queda inaugurada esta conferencia internacional sobre sostenibilidad en el cultivo de olivo. Muchas gracias. Gracias. Hello, everybody. So can you hear me well? So, it's my pleasure to introduce Professor Panos Panagos. He's online. He's going to give the inaugural conference. The title is Challenges in Improving Soil Health in the European Union. So let me introduce Panos. Panos is there. Hello, Panos.
So Panos is a senior scientist at the Joint Research Center of the European Commission in Ispra, Italy. Is one of the leaders in the war in land degradation. Actually, he has more than 33 years experience in environmental modeling and policy development in the European Commission. Actually, is the project leader of the European Union Soil Observatory, the EUSO. Also, Panos supports a wide range of policies in the European Union, including the European Union Soil Strategy 2030, the proposal for a soil monitoring law. It's a very, very important law that is coming. The carbon removal certification framework, the common agricultural policy, zero pollution, etc. Also is the responsible for the scientific and technical support of the GRC to the Horizon Europe mission, A Soil Deal for Europe. Is one of the most influenced scientists in the world, with more than 230 publications in peer-reviewed journals, and also is aware with the Web of Science highly influenced scientists in the last 7 years. So Panos, thank you for showing up, for giving this inaugural conference. And sorry for the delay. So we are a little bit behind the schedule. So the word is yours. Thank you. Many thanks, Antonio. I hope you can hear me and you can see my shared screen. So please confirm. And thank you very much for inviting me in this important conference, which has as a main subject the olives and the olive protection. Unfortunately, I couldn't be there present because it's just 10 days ago that I was in Andalusia for the Eurosoil conference, so it was not possible to have so many trips. And unfortunately, or fortunately, today we have an important visit here in GRC to discuss the developments on the soil monitoring law that I will show you in the few minutes in my slides. I will give you an overview of where we are with science and policy developments in relation to soils at European scale. And then, of course, at the end of the presentation, we'll try to connect a little bit the issue of soil health with the olives. So, why we are here? Why soil degradation is an issue in the European Union? It's an issue because we have identified that 60 to 70% of our soils are not in healthy condition, as you can see in this slide. They are not in healthy condition because we have serious issues in the European Union with soil erosion. We know that 1/4 of our soils have not sustainable rates. We have issues of land take, problems of carbon losses from our agricultural soils. In addition, in Southern Europe, particularly in my country, Greece, also southern Spain, southern Italy, we have issues of desertification. We have identified more than 390,000 contaminated sites, and in addition to this, we have also high issues of losses of nutrients. So if we sum all these costs of these degradation processes in the EU, this cost may reach around 50 billion according to the impact assessment of the soil monitoring law. Recently, we have done a more, let's say, detailed study, and we went one by one the cost of different degradation processes. We estimate that this cost may be even higher, between 41 and 73 billion euros, depending on of course, on the uncertainties. So, I'm working here in GRC for 25 years now, and I have seen the proposal for the directive, let's say, soil directive 20 years ago. The soil directive, which was not successful, unfortunately, because we had a blocking minority, particularly from the North countries. 5 countries have blocked the directive at this moment. So from 2006 till 2020, not so many things happen in relation to policy at European scale. Fortunately, in 2020, we have a big change in the European Commission, because the Commission von der Leyen proposed the European Green Deal. And within the European Green Deal, we can see a series of policies for the protection of the environment. And among them, we can see the Zero Pollution Action Plan, the Circular Economy, the Chemical Strategy, the Biodiversity Strategy, the Climate Adaptation, Farm to Fork Strategy, and many others. And among the strategies that have been proposed within the European Green Deal, there is also the EU Soil Strategy, which was proposed in
in November 2021, and we see that soil is somehow transversal and it's a cross-cutting issue among those different policies in the European Union. So in this context, we operate here in GRC, the EU Soil Observatory. The EU Soil Observatory supports different policies, supports, starting clockwise from the left, the EU Soil Monitoring Law, the proposal, the EU missions that I will explain in a few minutes what's about, and the carbon removals and carbon farming, which is another regulation, proposed regulation. In addition, there are other policies that we support, like the Common Agricultural Policy. My colleague Con has briefly spoke about this, the Nature Restoration Law, Digital Euro, the Biodiversity Strategy, and other policies. So, as I said, the European Commission decided to establish a EU Soil Observatory here in GRC in Ispra, which has as a main objective to produce knowledge for soil policy, for soils for EU policies. So this, how can happen? We have 5 big objectives, and starting again clockwise from the left, we have to establish a pan-European wide soil monitoring system. We have to monitor, in the second objective, the impact of the policies in improving soil health, and this we do with different dashboards. We have to develop and make accessible data in different levels, so this happens to the European Soil Data Center. We have to interact with the stakeholders. I mean, the stakeholders for us are the farmers, are the academia, the researchers, the private sector, industries, NGOs, all the kind of colleagues who are interested in soil protection. And of course, we're also a research organization, and we produce research and innovation. So briefly, how we do this, how we do how we have a EU-wide monitoring system. You may know that in European Commission, we have proposed the Lucas monitoring system, which means that for the whole European Union, we monitor the soils. This means that for every 3 to 5 years, we go out in the field, we collect around 25 to 30,000 samples, we analyze those samples, we do quality assessment, etc. And based on different models and machine learning, we produce those interesting maps that are on the right. And with those maps, we try to provide evidence, scientific evidence, to support the policies like the EU strategy, the soil mission, the carbon farming, the upcoming soil monitoring law, the zero pollution, and others. So the GRC here manages the Lucas Soil Survey, which means that we have to manage a sampling design, to provide protocols, to train the surveyors, to do quality assessment. So it's a big process. It's a huge investment. Until now, we have run the Lucas for 4 times, 2009, 2015, 2018, and 2022. All the data from the previous campaigns are free. The data for 22 are now analyzed. In the middle, you can see different properties that we analyze. I mean, we analyze organic carbon, total nitrogen, phosphorus, heavy metals, pesticides, fungicides, antibiotics, and many other properties, physical, chemical, and biological. And the good stuff with Lucas is that it's somehow modular. I mean, we have a huge archive here in Ispra. Anytime if we have an emergency need, like now, for example, there is the emergency to analyze the microplastics, or the emergency to analyze the PFAS. We go back in our samples and we have an analysis of those emerging contaminants or something else if it's needed. So now I provide a little bit of overview of where we are with the policies. I know it's important to understand a little bit the political landscape in the European Union. So, as I said before, the European Commission proposed the strategy in 2021, but we're missing a directive. The directive means that there will be certain obligations. And for the first time, we see that there is a possibility to have a directive. The proposal for the Commission was done in 5th of July 2023, and this proposal is the first legislation which provides a harmonized definition of soil health in the European Union. We know that we are 27 member states. We have different views in what is soil health, but for the first time, we try to put together a harmonized definition. But we put in place a comprehensive, coherent monitoring framework. I spoke before about Lucas, but we want to have something more comprehensive, times more dense than Lucas. The directive initiates a gradual implementation of sustainable soil management. It's very important for the protection of crops as olives, and address situation of acceptable health and environmental risk due to contamination. Where we are with the directive, I mean, the
there is a complex process in the European Union because the Commission proposed, and we have the vote from the Parliament, and then the Council has to adopt the directive. This happened in 24. I mean, we had the positive vote from the Parliament, which adopted the proposal of the Commission. The Council adopted as well. But however, both the Parliament and the Council came with two slight different versions. I mean, they had amendments in our initial proposal, and we had during the last months of 24 and the beginning of 25 to discuss all together. I mean, the Parliament, the European Parliament, the Council, and the European Commission to this famous trilogue process in order to have a common text of the directive. So now, more or less, we have reached this consensus last April, and we expect that by autumn, I mean, now we're going towards autumn, by November, we'll have the directive published as an official directive of the European Union. The first reporting period for the monitoring law is expected by 2030 because there is a long process that the member states should adopt the directive, etc., etc. So, I give you a flavor of what is in the directive. In the directive, we have to monitor certain parameters. We name them descriptors, and you can see here on the left soil descriptors which have criteria for the whole European Union, like salinization, loss of soil organic carbon, subsoil compaction. There are certain descriptors that each country will define its own criteria, means its own thresholds, like nutrient content, soil erosion, contamination, loss of water retention. And there are some descriptors in the third category, Part C, where there will be analysis only 5% of the sampling points. Here we speak about acidification, topsoil compaction, loss of biodiversity, and soil contamination. And finally, the Part D has to do with soil sealing and removal. This is more or less about where we are with the soil monitoring law, and we proceed now with different, let's say, policy, with another policy instrument which has to do with the carbon removals. We know that the European Commission has a very ambitious objective to become the first continent to be climate neutral. And how this happens, here you can see, let's say, our plan that by 2050, the European Union has to be climate neutral by decreasing its emissions. And of course, we know that land can play an important role as a sink, because can absorb carbon, and this happens mainly because of forest. But however, we should not ignore the agricultural land in this process. And you can see here in this dash green, the proportion of the agricultural land in this climate mitigation process. So the European Commission has proposed the important legislation, which is the carbon removal and carbon farming, which is a business model. I mean, it's a business model which will reward land managers, will reward farmers for improved land management practices, which at the end will have a positive carbon because at the end those management practices will result in carbon sequestration in ecosystems and will reduce the carbon release in the atmosphere. So we expect that this will be an important step forward, because by increasing the carbon removals from the atmosphere, we'll have also additional benefits for land managers and farmers. We'll have more biodiversity in the nature and increase climate resilience. It's very complex as a regulation till now, because there are many different challenges, because we should establish a baseline. I mean, from where we start, who is and how to be able to measure this carbon removal. So we have to establish some criteria, some certain protocols. And of course, the important stuff is the funding. I mean, who will fund this process? And here we can see a kind of joint funding between the public funding, the common agricultural policy, the state aid, the EU funds, the national funds, but also funding coming from private sector, the food and biomass value chain, the industry will come and invest in this carbon removal process. So in relation to carbon farming, those are the practices which have identified and can contribute in removing carbon from the atmosphere and sequester carbon in the soil, a win-win situation. So use of conservation tillage, catch crops, cover crops, and increase landscape features. The restoration and rewetting of peatlands. I mean, we did a big mistake in the European Union to dry the peatlands, and now we go back and we discover that this is very, very important for the nature, and we have to rewet them.
the forest management, but also agroforestry, the precision farming and more efficient use of fertilizers, and the blue carbon has to do with coastal wetlands. So the emission reduction in soil will be possible with carbon sequestration through certain management practices, as it's described in the first box in the soils, by rewetting the peatlands and by reducing the fertilizer use. Of course, these carbon certificates will be issued every 5 to 10 years, and of course, the farmer has to preserve those management practices in order to continue receiving the incentives. Where we are with carbon in agricultural soils, in the GRC here in the EU Soil Observatory, we follow two types of estimates in order to estimate how much carbon we have in agricultural soils, how much carbon, which are as well the trends. We have followed a biochemistry modeling framework, which means that we apply complex models like they said at European scale, and we see the fluxes, the carbon fluxes. And you can see here that unfortunately the news are not good because we lose carbon. We lose carbon from agricultural soils, and we may lose carbon even if we have some practices. I mean, in the first right up graph, you can see that we're losing 5 million tons per year, even if we apply cover crops, reduce tillage. So it means that the application of management practices is not enough. In the scenario that we don't apply management practices, the situation is more dramatic. You can see that we lose almost 12 million tons per year. This was the more biochemical framework, but however, we have done a similar exercise with data-oriented approach. Data-oriented approach means that we have two Lucas campaigns, 2009-2018. We measure carbon in Lucas, we try to see the difference. And again, we see, of course, a very diverse situation in the European Union. There are a few areas that may gain carbon, but most of the areas are losing carbon, and the carbon loss are between, in 10 years, around 70 million tons, which means around 7 million tons per year. So mostly the data-driven approach, which is this one. The previous one, which was the modeling one, have a convergence. We have shown in our research that the main reason for carbon loss was the conversion from grassland to cropland, which shows a drastic loss of carbon. A topic that I'm passionate for is soil erosion, and in the European Union, we here in GRC, we have estimated the losses of soil through different processes. And of course, by different processes, not only water erosion, that for many years we thought that we focus on water erosion. It's also wind erosion, it's also gully erosion, it's erosion by crop harvesting and tillage erosion. By summing up all these processes, we estimate that there is a potential multi-process soil displacement, taking into account all these processes, and we have shown in different maps where is the dominance of each process. But however, we see that water erosion is a dominant process of losing soil in the European Union. A few words about soil pollution, because soil pollution arises from, I mean, we have a long industrial activity, historical industrial activity in the European Union, which means that we had a lot of factories, mining activities, urbanization, agricultural practice was not correct, military operations, and all this resulted in having some polluted soils in the EU. We have identified, as I said, 390,000 contaminated sites, and we estimate that those contaminated sites can be around 2.8 million at the end. So, despite the efforts to address this the soil pollution, we need to have a comprehensive approach. We need to present some indicators. Mostly now, those indicators are based on presence of heavy metals as pesticides, but we know there are new challenges. I mean, we see in front of us the PFAS, which is a new issue, the microplastics. A lot has been discussed about microplastics in the oceans, but not so much on soils. And we know that there are microplastics in soils that can affect food security, etc., etc. So we need a harmonized monitoring practice approach in order to implement an effective pollution prevention and mitigation. In the GRC, we have done analysis on Lucas on different heavy metals, and by doing this analysis, we estimate the distribution for copper, mercury, zinc, arsenic, cadmium, those interesting maps, and we have contributed in different reports at the European scale, the Zero Pollution Outlook 22 and the Zero Pollution Outlook 24. I will insist a little bit about copper because copper is relevant to olives, and we, as I said before, we analyzed the Lucas for copper. We have seen that high, really
the copper content was very high in vinegars, particularly in areas of North Italy, South France, because there is a high frequency of fungicides application due to the climate. But also in olives, there was, 33.5 milligrams per kilogram, while in olives, in vinegars were around 50 milligrams per kilogram. So we see that also in olives was quite high. Of course, there are additional sources of copper contamination besides the food pesticides, which has to do with manure, serious large mining activities, and local industries. So, among those maps that I presented before, we tried to assess, in a comprehensive way, the impact of different soil threats in soils. And this has been done with this interesting tool named the EOSO Soil Dashboard. So by taking into account the convergence of scientific evidence, we provide 19 degradation indicators. And as also my colleague said before, we estimate that 60 to 70%, particularly 62% of the EU soils are not in healthy condition. Of course, healthy, non-healthy is a big concept that should be refined more, because unhealthy may mean that I have a headache, unhealthy may mean that I have a cancer. So in some areas, the issue are very serious. In some areas, the issue is not so serious. It can be restored quite easily. So the dashboard shows where those issues are, where most of the problems exist, where the different types of soil degradation in the EU exist. And based on the dashboard and the soil degradation, we go one step further, because we want to estimate as well land degradation in the EU. And this is the combination of the soil degradation indicators plus the groundwater decline, the aridity, and the vegetation degradation. And again, the situation is not positive, because we estimate that 80% of agricultural soils are not in healthy condition. We have issues of land degradation, because there's a kind of accumulation of problems between soil degradation, as I said before, aridity, and vegetation degradation, and groundwater. Regarding carbon again, recently we published an interesting research which highlight, because this is linked as well to carbon farming, which shows areas where we have really a risk of losing more carbon, so 73 to 83 million hectares, up to 44% of agricultural soils have, practically the red areas have a huge risk of losing more carbon. However, the positive news is that the green areas, the 50 million hectares, could still absorb more carbon. If we apply certain management practices, could have a high potential to absorb more carbon from the atmosphere and increase the carbon in those areas. So this somehow assessment is very important for management practice and has a high policy relevance for the carbon removal certification. I know that, of course, olives are also relevant to biodiversity, and Lucas said before, is a modular survey that allows us to add new modules and to invest more in new threats. And biodiversity is something new, so biodiversity is something new. We haven't spoke so much 20 years ago. During the last decade, we speak a lot. And here with novel methods, we analyzed Lucas samples for DNA, and we have seen that diversity increase with land use intensification, which means that we have higher diversity in agricultural soils, which of course is not by itself good, because this is mainly due to the pathogens that provoke a high level of activity and diversity. So functions, and not only, are also important and need to be assessed. And we have seen that soil properties like pH play an important role in biodiversity, together with climate and land cover. Those are interesting results that have been published in interesting publications in Nature Communication and Global Change Biology. All those much more, those data that I presented is a flavor of the things that we have in European Soil Observatory, but we have much more. So we have more than 130, 140 data sets that are available in the European Soil Data Center. Scientists, policymakers, citizens can download those data and can see how this data look like. We have 6,000 maps, 600 scientific publications. However, this is the European Soil Data Center till now. Now we move towards a new area, because we have in place the soil monitoring law, we have the soil mission, the results from the soil mission. We'll have data coming from the member states, and we move towards SDAC 2.0. By 2030, we want to have a new soil health portal, which is the first stop for all stakeholders in the EU, and allows to have all the knowledge and the science evidence at EU soil-related issues.
About the mission, something very important, because fortunately, soils was one of the 5 missions proposed in the Horizon program, and this was an important achievement because gave quite an important amount of funding for research in soils. However, the mission, the main objective is to establish 100 living labs for co-creation, testing, and pioneer innovations, new solutions on soil health that will help to advance on knowledge on healthy soils. And of course, those living labs can play an important role both in societal and economical issues. In the soil mission, there are 4 building blocks: the research innovation. So practically, the projects which will support research. So till now, the European Commission till 25 has spent around 600 million euro in 63 projects which have been funded. Now there are calls for 25, and we prepare the calls for 26 and 27. Will almost reach 1 billion euro. For the living labs, the first 25 living labs start in 24. We run now the next round of living labs, and we hope that by 27 we have in place the 100 living labs. We as GRC are responsible for the harmonization of indicators and measuring soil health in the EU, because as I told you, it's quite difficult to harmonize different indicators and different thresholds at EU level. And finally, we should not ignore the soil literacy, communication, and citizen engagement, which is very important to reach the citizen and to make to make soil important for everybody. So briefly, what is the current framework for the soil protection in the EU? This interesting puzzle has 3 pieces. Is the policy framework, which is the soil strategy and the soil monitoring law. Is the EU Soil Observatory, which supports the policy with management, with data and evidence. And we are responsible as well for the soil monitoring and data repository. And finally is the soil missions, because the missions is the mechanism for funding, is the mechanism to promote research, innovation, to close the gaps, to have more knowledge, and of course to improve citizen engagement. This is the current framework in the EU. From where we started and where we want to go, as GRC, we have worked during the last 15 years in developing these interesting maps to make a lot of work, to make assessments at the European scale. We speak about top-down mapping. So we established the EU Soil Observatory. In 23, we have the dashboard which shows the problems exist, where the problem exists. So in 25, we have many soil mission projects running and producing results. And by 27, we expect that the 100 living labs will be in place. So we expect with this huge investment of 1 billion euro to reverse a little bit the top-down mapping, and to have a bottom-up mapping means that we have a lot of knowledge coming from the ground, a lot of knowledge coming from the projects and the living labs, which will improve our know-how about soil health in the Europe. Something new on soil health has to do as well with competitiveness. Competitiveness is a new priority now in the second von der Leyen Commission, because we have seen that Europe remains a little bit behind compared to our competitors globally. So the new Commission von der Leyen, the second one now, has proposed this as a main priority, and has 3 objectives: to decarbonize and increase competitiveness in the EU, to close the innovation gap compared to our competitors, I mean United States, China, etc., and to reduce excessive dependencies. So we have been called as GRC to provide some evidence to show how healthy soils can play an important role in increasing EU competitiveness. And of course, there are business cases. I mean, there are business models that they can improve competitiveness. And I give you some examples here. You can see we did an interesting event in 12th of June, the Stakeholder Forum, and we have presented those 9 business models which have to do with remediation. I mean, the remediation of contaminated sites is an interesting business case because it can create a lot of job opportunities, a lot of can increase the economy around. The banking sector now is interesting in soil health. I mean, they provide bank discount rates for farmers who follow good management practices. We see a huge potential for biotechnology, biodiversity, because a lot of medicines can come from biodiversity. The agri-tech solutions, a lot is discussed about biofertilizers and biopesticides.
The carbon farming as a business model that I presented before has a huge potential, increasing the farmers' income. Of course, the laboratories, because we may have in place the soil monitoring law, so you can see a huge business around. And in addition, the regenerative agriculture, a lot has been discussed about this, but we see that regenerative agriculture is still in infancy in the EU. However, we need to accelerate this process because soil health and sustainability are not sufficient to meet the challenges posed by food security right now. The carbon farming is a good business model that can give up to 13 billion euros opportunity. The regenerative agriculture has the potential to transform the agricultural sector and contribute to more sustainable food system. However, we should take into account the farmers' profit is very important, and we have to take into account this is in the center and has to be addressed. Our interesting research is drafted in a nice book, which is the State of Soils report. We publish this every 5 to 10 years in order to show the improvement. This was a collaborative effort of more than 100 authors. Like the IPC report, we created data assessments in the EU. We form a broad audience, policymakers, etc., and we advance knowledge on soil health. A little bit, 3-4 slides about olives, because the conference is on this topic. As I showed before, we have in the EU the mission soil, and in this mission soil, we had the call for research. It was Horizon Mission 21, was published in 21. And this call for proposal has a title, linking soil health to nutrition and safe food. The call was successful for the Soil of Life Consortium. So Antonio Manzaneda is there, is the coordinator, and I'm sure he's doing an excellent job. And this funded project assess sustainable management and strategy to enhance soil resilience and productivity and to reduce the environmental effects in Mediterranean olive groves. My colleague from DG Agri presented before and stated very well the importance of olives for our economy, for our also for our health, because I'm coming also from the Mediterranean, and we know how important are olives for the Mediterranean diet. So we should keep this, let's say, this heritage and improve as much as possible, besides the challenges we have. And we have a lot of challenges, because recently we published an interesting research and we showed that olive groves, unfortunately, are not in sustainable conditions. So we lose a lot of soil, I mean, through erosion and declining soil health in areas where we have olives due to the change in Mediterranean. This has been proved through our research that we do. It was a collaborative research between Soil Alive and GRC as well. So we know that accelerating soil erosion, particularly in Mediterranean, is a huge issue that provokes a lot of problems. You can see here in the interesting pictures that have been taken in Spain, the problem of soil degradation. So this was highlighted in a Nature article a few days ago, I mean, with Antonio and led by Pasquale Borelli from University of Rome. It was an interesting article which we show that Mediterranean olive groves is a tradition, is a culinary heritage, but however needs further protection. And needs further protection because we have huge issues, and issues not coming only from the climate. I mean, we have the climate change or the desertification issue, lack of rain, prolonged droughts, but unfortunately due to anthropogenic sources as well. So this article shows that Andalusia generates high rates of soil loss. I mean, erosion between 50 and 100 tons per hectare annually. Sometimes peaks of 500 tons. It's a high amount of losses. Gully formation can affect the surface lowering. I mean, you can lose 5 centimeters per year. It's a lot of amount. We also showed that the EU olive groves have somehow, particularly in some Mediterranean areas, high concentration of copper due to fungicide use. Emerging contaminants and microplastics are also detected in olive grove soils because they are transported either by wind or water erosion. And we see this huge risk of, I mean, climate sensitivity, particularly for this ecosystem, the olive groves, which is combined. I mean, we have the climatic sensitivity combined with interactions of land and atmosphere, which may drive this ecosystem to huge losses. So I'm quite concerned, and I think that we should take activities.
actions, and I'm sure that the project Soil Alive will give us some solutions for sustainable soil management. Thank you very much for your attention. Thank you, Panos, for this outstanding talk, this overwhelming set of data, policies, and this review about this. Do you have time for one question for Panos? One question. Any question for Panos? Okay, I have one. So, Panos are there or is gone? Is there? Yeah. So, Panos, regarding the Lucas, yes, I'm here. If you're saying yes. The Lucas program. Yes, so, have you have planned any specific for antibiotics pollution in soils in the following years? I'm not sure if he can hear me. Yes, yes. Okay, good. Yes, we have included as well both antibiotics and yes. So some of the Lucas 22 sums now are analyzed for those things, but as I said, not so many. I listen double my voice, so that I have a problem with because I cannot listen to you sometimes. Can he hear me or not? ¿Me oye? ¿Sí? Okay, so Panos, we have. It seems that we have some technical issues here. So again, thank you for this outstanding talk. Now it's time for a short break, really short break for a coffee, okay? And we're going to come back for the first session of land degradation. Thank you.